R2 que yo podría plantear. Con solo decir que sean dos vectores linealmente independientes de R2, yo tengo infinitas bases, infinitas posibilidades. Es decir, que como respuesta correcta, ustedes podrían tener infinita combinación de dos vectores que sean linealmente independientes en R2. Y la respuesta es correcta. Ahora, haciendo este análisis, ya sabiendo yo cuál es la imagen, si yo pusiera como base para la imagen a la base B y les pongo, qué sé yo, 3 menos 1 y menos 6, 2. Me parece un cartel. ¿Para qué? Bueno, si tengo el vector 3 menos 1 y menos 6, 2. Bien, y yo sé que a mí me dio esto, o sea que esta base, o la canónica, es una base para la imagen. Y me proponen dos vectores en R2, como los que les muestro acá en la base. Yo la marco como correcta, ¿esa es una base para la imagen? Sí. Fíjense estos vectores que puse, de dañino nomás. ¿Cómo son? Ah, linealmente dependiente. Exactamente. Es un múltiplo uno del otro. Exactamente, son proporcionales. Entonces esto no es base para R2. Esto tiene una sola dimensión, porque son paralelos o proporcionales. Entonces, esta respuesta no sería correcta porque no cumple la condición de base, que tienen que ser linealmente independientes. Entonces, estamos de acuerdo en que cualquier par de vectores linealmente independientes de R2 va a ser base para esta imagen. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Si me ofrecen una base con dos vectores en R2, que realmente sean linealmente independientes. Porque hasta ahora cumplen que son dos vectores, cumplen que son en R2, tienen que cumplir que sean linealmente independientes. Y de la misma forma, si me ofrecen una base con vectores en R3 o en R4, ya lo descarto, porque la imagen es R2. Bien, por ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque al haber infinitas bases, no siempre la que ustedes llegan como resultado es la que plantea el apunte o la que yo les propongo, pero no significa que no sean bases. El otro método, este es el método de ajuste, el otro método es agarrar y hacer C por un vector genérico X igual a un vector genérico B, y veíamos si se anulaba una de las filas acá, veíamos qué condición quedaba en los términos independientes entre B1 y B2. Y si no se anulaba ninguna fila, ya sabemos que cualquier vector en R2 pertenecía a la imagen, que es lo que va a pasar. No se anula ninguna fila cuando resuelven. Entonces, de las dos formas llegamos a lo mismo. Si acá ustedes me ponían la base canónica, y también era válido. Si en la respuesta iba a la base canónica, también era válido para esta transformación. En cuanto al núcleo, el análisis parte del sistema de ecuaciones, pero homogéneo, y es lo mismo. Buscaremos la condición que tienen que cumplir los vectores de R4 para formar parte del núcleo. Bien. Fíjense que como nosotros tenemos que la matriz tiene 4 columnas, o que la dimensión del espacio del dominio tiene dimensión 4, y ya sabemos que la imagen tiene dimensión 2, bien, nos debería dar que el núcleo tenga dos vectores linealmente independientes, que sean dimensión, que sean base para el núcleo. Entonces, ¿pueden ser estos dos vectores? Bien. Esos dos vectores, pensemos ahora, abstrayéndonos de lo que conocemos en R2 y R3, o sea, pensemos en R4. Tratemos de pensar en R4. Si tengo dos vectores en R4, significa que estos dos vectores me definen un plano en R4 o un espacio de dos dimensiones. Cualquier par de vectores que esté en el plano que definen estos dos, que sean linealmente independientes, van a ser una base para el núcleo. Porque el núcleo son todos los vectores paralelos al plano que definen estos dos. Ya no son paralelos a estos dos vectores solamente, sino que son paralelos al plano que definen los dos vectores.
Bien. ¿Cómo venimos hasta ahí? Creo que Montserrat había preguntado. Bien, ahora entendí mejor. Porque claro, yo lo había hecho y el núcleo no me daba igual. O sea, me da igual el segundo el segundo vector, digamos, pero el primero no. Pero capaz que me confundí en algo. Y tampoco entiendo muy bien por qué, o sea, cuál sería la justificación de por qué haciendo la traspuesta me quedaría el resultado. Eso no entendí muy bien. Eso es un método, está debidamente justificado desde la parte teórica. Nosotros en la práctica lo aplicamos, porque sabemos que es así. Bien, por ahí los profes del teórico, no sé si está incluido que les dan cómo sale esto, pero es un método. Ahora, la pregunta sería, profe, yo resolví, a mí me dio dos vectores en R4 que estaban en este plano, pero no eran estos dos. ¿Cómo hago? Y yo les pregunto ahora, ¿cómo hacen para saber si los vectores que yo les propongo, que son estos dos, son base para el núcleo, siendo que a ustedes les dio otros dos, que pueden ser otra de las infinitas bases que tiene el núcleo? ¿Cómo se les ocurre que podrían comprobar? Compruebo si son linealmente independientes. Yo lo que hice fue, por ejemplo, yo hice ese ejercicio, la parte A, y la base me dio la base canónica, y el resultado era otro, era 1, 1/4, 0, 1. Lo que hice fue hacer el producto vectorial de los dos, de los dos vectores de cada base, y si te dan el mismo resultado es que son semejantes. Bien, esa es una forma muy buena de verificar que los vectores que te proponen como solución te definen un plano. Bien, si haces el producto vectorial de esos dos vectores, en teoría tendrías la normal del plano. Bien, si vos haces el producto vectorial de los dos vectores que te dio a vos como base, y te da la misma normal, o por lo menos una paralela proporcional a la normal que te plantea el ejercicio, quiere decir que esos dos vectores que a vos te dieron también están en el mismo plano. Esa sería una forma. Verificar que tengan la misma normal los vectores de la base propuesta y los vectores de la base que encontraste vos. Si tienen la misma normal, están en el mismo plano, o son paralelos al mismo plano. La otra forma sería más larga, que si, por ejemplo, a vos te dio los vectores U y B. Esos vectores que no son estos dos. ¿Qué podríamos hacer? Y ver si el vector U puede ser combinación lineal de este vector. Vamos a cambiar el color al lápiz. Ese vector le vamos a llamar R y a este S. Entonces, si vos podés hacer una combinación lineal entre los vectores R y S, R más K2 por S. Si podés hacer una combinación lineal entre estos dos vectores, que son los que te propongo como solución, y el vector U hace que este sistema sea compatible, significa que el vector U pertenece al plano que están definiendo esos dos. Y lo mismo con el B. Si vos podés combinar estos dos con dos escalares o con infinitos escalares, y te dan el vector B y verificas, decís, bueno, el vector B y el vector U están en ese plano, por lo tanto, como son linealmente independientes entre ellos, obviamente no tienen que ser paralelos, también son una base, o esta base que me propone el profe está de acuerdo a que yo encontré, entonces son base. Estos dos son base para ese espacio que es el núcleo. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Se aclaró un poco la cosa? Sí, ahí mucho mejor, gracias. Bueno, me alegro. Vieron que el tema del tercer parcial es transformación lineal. O sea, que lo veamos como concepto de base, cambio de base, como autovalor y autovector, o sea, un vector que imagen que sea paralelo al vector que transforma. Pero en definitiva es transformación lineal. Transformación lineal en el plano es una aplicación más. Y lo que hace es aplicar el concepto de transformación lineal, aplicar el concepto de transformación lineal a aplicaciones de la ingeniería, que años después van a ver.
Entonces, planteamos transformaciones lineales en el plano, como transformaciones que van de R2 a R2, estamos hablando siempre del plano, matrices que son de 2 por 2, y que las podemos definir con aplicaciones, si se quiere, físicas o geométricas, porque decimos que puede haber reflexiones, expansiones, compresiones o deslizamiento cortante o cizallamiento. Bien, entonces, ¿cuándo decimos que hay una reflexión? Cuando tenemos una recta en R2 y los elementos que tenemos cuando los transformamos, la imagen del elemento es simétrico respecto a una recta. Por ejemplo, la imagen que es menos xy es simétrico respecto al punto xy. Bien. Lo primero que aclara acá es que podemos transformar puntos a puntos o vectores a vectores. Bien. El concepto de transformación es lo mismo. Si queremos verlo como vectores o como puntos, es lo mismo. Son dos conceptos distintos, pero la transformación funciona de la misma manera. Entonces, si la recta y del eje y, o sea que tiene como ecuación x igual a 0, si esa recta del eje y es el espejo, la imagen de este punto xy es el menos xy. ¿Bien? Es simétrico respecto a esa recta. Si fuera el eje x, es simétrico respecto al eje x. Esa transformación, si buscamos el operador lineal, es esta. O sea, el x pasa a ser menos x y el y se mantiene, porque es reflexión respecto al eje y. Y ese operador lineal nos da esta matriz de la transformación. Bien, entonces, lo que estamos viendo es cómo una transformación lineal de R2 a R2, que llamamos en el plano, se aplica a una reflexión. En este caso, al eje X, al eje Y, y en este caso, a la recta Y igual a X. Entonces, si la recta Y igual a X la consideramos como el espejo o el eje de simetría en el plano, cualquier punto XY tiene su simétrico que es YX, porque el X pasa a ser Y y la Y pasa a ser X. Entonces ahí tenemos la simetría, pero respecto ahora a una recta que no es ni el eje Y ni el eje X, es la recta Y igual a X. Bien, eso en cuanto a reflexión. Cuando hablamos de expansión o compresión, estamos hablando de que hay un factor, ¿bien?, un escalar que multiplica a una de las variables. Entonces le decimos que es en dirección X si multiplica la X y en dirección Y si multiplica la Y. Le decimos que es expansión o compresión según sea el valor de ese K. ¿Bien? Es decir, si el K es mayor a 1, va a ser expansión, y si el K es menor a 1, va a ser compresión. Entonces, por eso es que es medio como lo mismo. Si vemos el dibujo, este no tiene dibujos, en el teórico hay dibujos de expansión y compresión. Bien, entonces si vemos, a ver, espérenme un segundo que resuelvo una cosa. Ahora sí, ya conseguí quien haga el remix, así que me puedo quedar un rato más. Tenemos este sistema, tenemos un punto X, Y, no, lo vamos a definir como, entonces teníamos este punto XY, bien, y que si aplicábamos la transformación K por X, bien, esto se podía estirar, podemos usar otro ejemplo, otro color, digo.
¿eh? Se podía estirar en la dirección X cuando el K era mayor a 1, o sea que supongamos que es el doble, acá K vale 2. Entonces la matriz esta pasaba a ser la 2001 porque había una expansión en el eje X. De la misma forma, si el K multiplicara Y, y si el K en vez de valer 2 vale un medio, se comprime. Entonces está expansión o compresión según el valor de K. Bien. Y finalmente plantea el deslizamiento o cizallamiento cuando tenemos que le sumamos transformación lineal del plano entre el parcial y ponele, ¿qué puede llegar a entrar? Que yo les dé una transformación, por ejemplo, una matriz que diga 1K 0, 1. No. 1, 3, 0, 1. Que esté esa matriz. Y, qué sé yo, dada la matriz de la transformación tal. Y yo te pongo, un vector de imagen de la transformación es tal. El vector tal es núcleo de esa transformación. La nulidad de la transformación es tal. O te puedo decir, la matriz pertenece a un deslizamiento o cizallamiento en la dirección X. Bien. Entonces, si vos analizas esto así, te tenés que acordar cuál es el concepto de la matriz de deslizamiento o de cizallamiento, ¿bien? En X, que le está sumando X. Y ves que si tiene esta forma, efectivamente es una matriz de una transformación en el plano que tiene que ver con un deslizamiento. ¿Bien? En definitiva, no más que eso. Y cuando lo vemos acá, estos dibujos sí estaban hechos, vemos lo que significa. Tenemos XY, ese punto, suponemos que está fijo al piso, este cuerpo, y que aplicamos una fuerza de izquierda a derecha a una altura Y, Y1, ¿bien? Entonces, esa fuerza que aplicamos genera una deformación en el cuerpo, pero como está fijo al eje X, o al suelo, o a la base, se deforma para absorber esa fuerza, con deformación. Entonces, si la fuerza va de izquierda a derecha, SK será positivo, y si la fuerza va de derecha a izquierda, SK será negativo, pero siempre se trata de un esfuerzo de corte. Y eso se ve más adelante cuando analizamos la resistencia a materiales, etcétera, etcétera. Pero es una aplicación del álgebra a lo que son los esfuerzos, por ejemplo, en un plano de alguna estructura. Bien. Preguntas. ¿Alguien levanta la mano? No, nadie. Hemos quedado 13 al final. Siendo las 12 menos 5, yo puedo tener un tiempo más. Y si no, están liberadas y liberados. Ha sido, creo que, una clase productiva, sobre todo porque han preguntado ustedes, que es cuando más productivo es la clase, porque se ve que hay ejercicios que están intentando hacer. Y es la mejor forma. Así que si no hay más diagonalización... Profe, decime. Yo tuve una consulta, pero es de una unidad anterior. Si quiere, usted va a explicar diagonalización ahora. En realidad lo que podría llegar a entrar de diagonalización es que yo ponga como opción una matriz y diga, o sea, les doy una transformación y les pongo una matriz como opción. La matriz tal es
la matriz diagonal de la transformación. Primero, ¿es una matriz diagonal? O sea, los elementos de la principal son distintos de cero y todo el resto son cero. Bueno, sí, no. Bueno. Si no es una matriz diagonal, ya es opción no correcta, pero no creo que lo haga tan fácil. Si es una matriz diagonal, los elementos de la diagonal principal son los valores propios, es decir, yo podría calcular la matriz diagonal con el método que propone el apunte, que es calcular primero una matriz que diagonalice a la matriz de transformación, obtengo la matriz diagonal, pero en definitiva veo que los elementos de la diagonal principal son los autovalores. Es decir, si yo calculo los autovalores, o los valores propios de esa transformación, y veo que coinciden con los elementos de la diagonal principal que me plantea el profe como diagonal, ya le pongo que correcta. Si no tengo que hacer todo el procedimiento, porque yo ya veo que... Entonces, el ejercicio en definitiva consiste en saber calcular los valores propios. ¿Me expliqué, Lucía? ¿Cuál sería el alcance? Sí, pero bien. ¿Qué más podría ir y que diga la matriz tal? Volvió, Profe, se profe. le cortó todo. ¿Se cortó hace mucho? Y habrán Un sido minuto 10. aproximado. Nah, qué exagerado, 10 segundos. Bueno, no dije nada importante. Entonces, profe, discúlpeme. Eh, a ver, entonces, nos da una matriz. Nos pregunta si esta matriz es la diagonal de otra. Lo que tenemos que hacer es sacar los autovalores de la matriz y corroborar de que sean los mismos que están en la diagonal. Exacto. Exactamente. Y que sea una matriz diagonal, no vaya a ser que te ponga una matriz que tenga un elemento fuera de la diagonal principal distinto de cero. Ya ahí ni siquiera te pones a sacar los autovalores. Claro. Buenísimo, profe. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Yo, profe, una consulta rápido. Ya le digo exactamente con qué ejercicio. Dame un segundo. Para cómo el libro este del apunte es enorme, es un montón de ejercicios, así que hasta que lo encuentre. Es de imagen y núcleo. Lo imprimí de imagen y núcleo y comparto. Por ejemplo, profe, en el ejercicio 15, que te pida ya la imagen, ¿cómo se resolvería? ¿Cómo se escribe eso? Creo que sé cuál me estás diciendo, que está compuesta, está dada la respuesta en idioma algebraico. Sí, no entendí mucho. A ver si es el que decimos. Sí. No. Digamos, esto es lo mismo que venimos diciendo nosotros, pero en expresión aritmética, ¿bien? La imagen IDF es ya la transformación de un vector x1, x2, o sea que es de R2, tal que el vector de x1 y x2 pertenezcan a los reales, bien, igual a... Me parece que se trabó de vuelta. Sí. Bueno.
Bueno, listo. Aprobación directa para todo entonces. Supongo que sí. Oh, Ah, no, bueno. Eso es un sí. Franco, ¿hay aprobación? Listo. ¿Hay aprobación? ¿Hay aprobación? no está el profe para que te responda igual, pero suponemos que sí. La clase la hace uno. Bueno, ¿cómo responderlo? No sabemos. No sabemos. Igual lo iba explicando bien el profe. Ahí se Ahí está volvió a el unir. profe. Vamos. Ahí RCP. Sí, sí, se me Ahí está, desconectó. profe. Lo extrañamos. Ahora sí. No, no, dejé de latir un par de segundos, pero no es nada preocupante. Sigo Igual, teniendo la profe, misma. ahí lo entendí. Me costó un poco porque es la primera vez que lo veía expresado así que no entendía mucho. Pero sí, se Sí. entendió. A ver, es mucho gregre para decir, Gregorio, esto es, lo que está diciendo es esto, en definitiva, y esto es lo que ponemos en el operador lineal. Bien, ¿cuáles son las reglas o cuál es la transformación? La primera componente es la segunda del vector, la segunda componente es la primera y la tercera componente es la suma de ambas. Listo, eso es lo que explica. Claro. Bien. 10, profe. No creo, yo no pongo esto como respuestas probables. Digamos que esto es más teórico. ¿Alguna otra consulta? Bien, 11 hemos quedado. Se ve que el resto ya fue prender fuego. Viernes, está sacando los hielos. Y Se bueno, estudia hoy, profe. hoy obviamente, obvio, hoy, mañana y el domingo. Es el último esfuerzo, gente. Y se sacan de encima todo un año. Así que bueno, éxitos en el estudio. Manden WhatsApp si quieren consultar algo. No les responderé al toque, pero pueden responderse entre ustedes. Y yo cuando pueda, los WhatsApp es bueno que manden la imagen del enunciado, porque así lo respondo donde estoy por teléfono. Si no, tengo que ir a la compu, abrir el apunte y voy a tardar más o me dan menos ganas. Así que, bueno, hasta ahí nomás. Nos estaremos viendo el viernes que viene, ya en el parcial. Dale, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nos vemos, profe. profe, gracias. Pase buen día. A ustedes, nos Buen fin de, vemos. profe. Igualmente.
Chao.